Muy buenas tardes. Les saludamos de Brahma Kumaris, Colombia. Hoy estamos transmitiendo desde Colombia, la sede de Kennedy Mandalay. Les damos a todos la bienvenida y vamos a trabajar conjuntamente en este espacio. Para ello vamos a dar unos minuticos a que las personas se vayan conectando y ahí sí entrar en materia. Para quienes no nos conocen, Brahma Kumaris pertenece a una red de centros. Nosotros ya estamos en el orden de más de 130 países en el mundo y contamos con más de 9,000 centros de meditación. Brahma Kumaris hace un servicio completamente altruista y propendemos por mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Para ello, ¿qué hacemos? Tenemos servicios de conferencias, de talleres, de enseñanzas de la práctica de la meditación. Todas nuestras actividades son gratuitas, no tenemos un costo. Si de corazón las personas desean hacer donaciones, maravilloso. Estas donaciones sencillamente es para extender más y más el servicio. Finalmente, Brahma Kumaris es una escuela que para mí se ha convertido en una escuela para la vida. Y luego se ha convertido en una gran familia, en donde estamos todos unidos en esta búsqueda maravillosa de este gran camino espiritual. Así que bienvenidos. El tema que vamos a elaborar el día de hoy se llama Secretos para superar los miedos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque justamente aquí entre nos me di a la tarea de trabajar este tema, porque sé que yo he tenido miedo, tengo miedo, así como lo tienen ustedes. Entonces es un poco indagar en ese recóndito túnel para empezar a mirar cómo podemos trabajar esos miedos. Y es curioso, ¿no? Porque durante la charla que estábamos preparando, es lindo cómo nos encontramos con experiencias de miedos superados y experiencias de los tips que vamos a compartir en este espacio. Entonces, así que bienvenidos. Vamos a iniciar con secretos para superar los miedos. Bueno, no veo aquí ok, ya se está cargando la presentación. Yo me imagino que cada uno de ustedes ha sentido qué significa tener miedo. A veces nos suban las manos, nos regurgita así el corazón, hay dolor de estómago. Ok, entonces son diferentes síntomas que tenemos para el miedo. Entonces lo que queremos empezar a identificar aquí es por qué se sucede. El miedo finalmente nos bloquea nuestra vida, nos genera miedo, nos genera infelicidad. Y es uno de los obstáculos que tenemos en nuestro desarrollo, en nuestro diario vivir, porque finalmente justamente hay que aprender a trabajar y a superar esos miedos. Entonces vamos a ir a la definición de miedo. El miedo es uno de los principales obstáculos en nuestra vida y no nos permite experimentar el éxito ni la felicidad, nos distorsiona, o sea, como que nos angustia, nos perturba y realmente es uno de nuestros grandes problemas, pero la idea es sacar el mejor partido de él porque del miedo también aprendemos a que tenemos que ser corajudos, valientes, aguerridos. Y creo que es un tema muy propicio para la situación actual que estamos pasando el día de hoy. Entonces, no podemos desconocer la situación que está pasando, pero sí debo es concientizarme qué es lo que debo hacer, cómo debo protegerme y cómo debo salir avante ante las diferentes situaciones de la que se está presentando o la que vinieran a nuestra vida. En inglés, fear significa miedo. Y me llamó mucho la definición, porque fear significa una falsa evidencia que parece real.
Entonces miren ustedes allá la niña, imaginándose por allá que está en un bosque con una bota grandísima y está súper aterrorizada. Entonces realmente sabemos que el miedo se está formando de algo que no existe. Fíjense que la mayoría de los miedos siempre hablamos de que imagínense qué tal cosa, como de adivinanzas, de dudas, de angustias. Y vamos a ver que realmente son, como en una de las clases que hemos recibido, tigres de papel. Y un tigre de papel se arruga y ya, no pasa nada. ¿El miedo qué es? El miedo es una emoción negativa que lamentablemente me dirijo hacia sí mismo. O sea, es como si yo me estuviera autoagrediendo. Y cuando uno empieza a identificar el miedo, se da cuenta que es por algo que ya pasó o por algo que va a pasar. O sea, tiene que ver con pensamientos del pasado o del futuro. ¿Y qué pasó con el pasado? El pasado no existe. El pasado ya pasó. Y el futuro, pues el futuro es incierto. No sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, el miedo no existe. Existe el presente real. Y uno de los métodos que nosotros recibimos a través de la meditación Raya Yoga es propender por estar en el eterno presente, en el aquí y el ahora. Entonces ese es uno de los tipsitos que vamos a ir aprendiendo, porque finalmente nos agobiamos mucho en los pensamientos del pasado o del futuro y no nos permitimos vivir nuestra realidad, vivir el presente. Entonces, finalmente, el miedo solo existe en nuestra mente. Algo que tenemos que nosotros que hacer es empezar a identificar cuáles son nuestros miedos, ¿sí? Entonces, hagan un momento de silencio y revísense a qué le tienen miedo. Generalmente le tenemos miedo al misterio o a lo desconocido. Hay algunas personas que le tienen miedo a la soledad, hay otras personas que le tienen miedo al futuro, a la enfermedad, al fracaso, miedo al jefe, a la autoridad, miedo a los animales. Y bueno, creo que no terminaríamos un sinnúmero de miedo. Pero lo primero que tenemos, o sea, fíjense que ya vamos descubriendo varios tipsitos, ¿no? Uno, aquí y ahora, no pasado, no futuro, aquí y ahora. Lo primero que tenemos que hacer es ser valientes y admitir que tenemos miedo, no negarnos, porque pues eso no es nada, ¿no? ¿Sí? Porque cuando yo reconozco algo, sencillamente lo puedo trabajar. Entonces, otro de los elementos que tenemos que trabajar es, frente al miedo, ser valiente, admitir que tenemos miedo y no negarnos a eso, porque entonces vamos es como echar arena encima de algo, algún vacío interno que nosotros tenemos. ¿Por qué tenemos miedo? Porque sencillamente nosotros somos seres eternos y tenemos algunas memorias grabadas en nuestro ser. Entonces, una de las principales razones del miedo es porque a veces evocamos experiencias del pasado. Entonces revivimos y entonces como que viene esa angustia cuando, por ejemplo, cuando tenemos que tomar un vuelo, ¿sí? Entonces uno dice, ok, que todo esté listo, pero eso genera tensión si no me he preparado, que yo tenga todos los papeles. Entonces siempre se genera una tensión. Si algo pasó ayer, lo anticipamos y decidimos que de pronto va a pasar hoy también. Entonces, un ejemplo, les comparto una experiencia en uno de los viajes que hice con la escuela de meditación Brahma Kumaris. Perdí, no, mentiras, no perdí, olvidé llevar el cartel de la fiebre amarilla y había como un cierto desasosiego de estación y efectivamente fue una prueba de miedo, tal vez una de las más fuertes que he tenido que afrontar y es que me debieron regresar al país de origen por no haber llevado ese documento. ¿Qué puede pasar? Otra razón por la que uno tenga miedo es por la falta de fe en uno mismo, ¿sí? Por la falta de fe en los demás, la falta de conocimiento, de entendimiento. Entonces esto es muy lindo porque sencillamente lo que esta charla nos invita es a que nos preparemos, a que nos conozcamos.
Entonces es como tomar los elementos para que ese miedo, esa oscuridad que hay en mí, la pueda yo limar a través de una luz del conocimiento, una luz del aprendizaje y una luz que me da la misma experiencia. Entonces, el siguiente ejercicio que les proponemos para empezar a trabajar, a superar los miedos es mirarnos, ¿no? Es mirarnos cómo estoy yo, quién soy yo, ¿sí? Es mirarme a mí mismo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Mis fortalezas porque son las que puedo trabajar. ¿Cómo veo a los otros? ¿Los veo como mis amigos o los veo como mis enemigos? Hoy justamente recibíamos una clase y nos decían en la clase que el mayor o el mejor antídoto contra el miedo es el amor, porque el amor me permite al otro ver al otro con misericordia. Generalmente nosotros estamos prevenidos con la gente, me va a atacar, me va a hacer miedo, me va a robar. Lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar ese chip y dar el chip de la atención, del amor, del perdón, de la misericordia. Y otro miedo es, otra observación que tenemos que hacer es hacia la vida, ¿sí? Entonces a veces salimos a la calle y decimos, wow, pero hay una atmósfera como de letargo. No, nuevamente evocamos al aquí y el ahora. Entonces, cuando yo me miro a mí mismo, ok, tengo que enfrentar. Lo mejor ante cualquier situación es enfrentar, ¿sí? El esquivar las cosas, pues no tiene sentido, sencillamente va a agrandar más la situación. ¿Cómo veo a los otros? Vale, como que ellos me van a apoyar y yo también me voy a apoyar en ellos. Somos una familia, entonces tenemos que amarnos muy respetuosamente los unos a los otros. Y el tercer punto, ¿cómo vemos nuestra vida? Ok, la vida es, pero desde el punto de vista personal y grupal es qué puedo yo hacer para mejorar y construir una vida mejor, un mundo mejor que involucre al ser, involucre al otro, involucre a toda la sociedad. ¿Ok? Entonces ese es otro ejercicio que podemos realizar. Entrando ya un poquito más en materia, vamos a mirar los 7 puntos antes, o sea, como son como tips, como pasitos que tenemos que ir trabajando para revelar finalmente los secretos que nos van a ayudar a construir más puentes en lugar de muros, ¿sí? Finalmente a veces nosotros salimos a la esquina y no conocemos ni al vecino, ¿sí? Vivimos en una prevención, en una angustia y todos estamos así. Entonces finalmente todos vivimos, somos un manojo de nervios. Entonces no, es un poco tener la misericordia del otro, tener la confianza. Entonces uno de los 7 puntos es uno, tener confianza. Hay un refrán y es maravilloso y es que no, en la vida no hay nada que perder. Incluso así sea una escena negativa, de eso tengo que aprender y es maravilloso. También otra experiencia que tuve ya hace un tiempo, eh, fui, fui abordada por un ladrón y efectivamente tuve que darle una prenda que yo tenía. Pero justamente, ok, dije, maravilloso, no pasó nada porque era un bien material, se puede reponer, no afectaron contra el corpóreo, contra la salud, estoy bien. ¿Qué me enseñó? Oiga, atención, esté atenta, no se tensione, esté atenta con quien está al lado de quien está. Entonces, en la vida no hay nada que perder, amigos. Siempre de toda escena negativa, tenga la plena seguridad que va a salir algo positivo. Entonces, que hay que aventurarse a asumir riesgos. El segundo punto es la fe. La fe tiene el poder de mover montañas, pero recuerden, ¿la fe en quién? La fe en uno mismo, la fe en el otro, la fe en la vida y la fe en algo superior. Siempre va a haber una energía superior que nos cuida, que nos protege. Entonces, la fe mueve montañas. Y ojo, no pueden estar juntas la fe y el miedo, porque pues van en distintas direcciones. El tercer punto es aceptar. ¿Aceptar qué? Pues que la vida es y que parte de las escenas que nosotros tenemos que afrontar, pues
Unas escenas van a ser positivas, otras negativas, unas de acierto, otras de desacierto, una de fracasos, otra de ganancias. Entonces, pues nada, es maravilloso, porque todo eso enriquece mi vida. ¿A usted no le parece una vida sin duda, una vida plana? No, es maravilloso. Lo maravilloso es que tenemos que darnos cuenta de por qué tengo que aceptar. O sea, porque a veces me niego. Entonces recuerden, el fracaso es como la piedra ayuda a dar un salto al éxito. Siempre de todo algo negativo habrá algo positivo escondido. Hay otro punto que es importante para aliviar el miedo, y justamente, valga la redundancia, es permanecer. A veces somos tan esquemáticos, tan rígidos, tan psicorrígidos que, bueno, el mundo del día hoy eh, me invita a cambiar, ¿no? A no colocarle tanto dogmatismo a las cosas. Es aceptarla, ok, tomar conciencia, cuidado, pero avanzar, ¿sí? A veces hay unas cosas en nuestra vida que no son tan significativas y de algo sencillito, pequeñito, hacemos toda y agrega. Entonces, finalmente, es hacer cosas más pequeñas, ¿sí? Si no ahora, finalmente voy a entender. Pero es muy bueno para la mente y el cuerpo continuar con ese tipo de exageración. Entonces, no es bueno, no es bueno, es mejor alinear. Y ahí también entra el proceso de meditación porque nos ayuda a bajar nuestros niveles de pensamientos. Uno de los tips que manejamos a través de la meditación es bajar el nivel de pensamientos. Nosotros, a través de la meditación Raya Yoga, no colocamos la mente en blanco, porque la mente no se puede colocar en blanco. Lo que hacemos es llevarla a un ambiente de pensamientos puros, positivos, alegres, tranquilos, dulces, misericordiosos. Entonces, por eso es importante también la práctica de la meditación para aprender a transformar y manejar el miedo. El quinto punto es considerar que la vida es como un juego, ¿sí? Somos actores, vinimos a interpretar un papel. ¿Cuál? El profesor, el sacerdote, el ministro, el vendedor, el comprador. Esto es un juego, ¿sí? Entonces, si es un juego, también yo tengo que respetar las reglas del juego. Por ejemplo, el juego del respeto a la vida, el respeto a la naturaleza. Entonces, tengo que ser flexible porque no todos pueden ser como yo quiero ni hacer las cosas que quiero, pero tengo que respetar las leyes de la naturaleza y sencillamente pues la pasaré muy sabroso en este juego de la vida. Entonces miremos, conocer las reglas de juego, si yo las conozco, juego bien. Si es un buen jugador, pues voy a ser flexible, tolerante, no me voy a caer atascado en, ay, perdí, este juego lo perdí. No, ¿sí? En el juego hay que mantener respeto, ¿no? Respeto, pero se continúa avanzando para cada día ser un mejor y mejor jugador y por ende, pues también respetar los roles de los otros. Vamos a mirar el sexto punto y el sexto punto tiene que ver con el reconocimiento de mi realidad. Esto es muy, muy interesante porque justamente uno de los principales miedos que el ser humano tiene y que yo en algún momento también lo tuve, y ojalá ya se haya desaparecido por completo, es el miedo a la muerte. Y las enseñanzas de Raya Yoga son tan especiales porque me invitan a conocerme quién soy yo. Yo realmente soy un ser humano. Y en el humano es el espíritu en donde habita el ser. ¿Y quién es el ser? Un ser espiritual, una energía. Un ser eterno que, recuerden, el principio de la energía es no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente, pues nunca voy a morir. Lo que voy a dar es un brinquito hacia otro estadio, hacia otra, hacia una nueva vida. Entonces, cuando empezamos así en nuestro estudio de la meditación, empezamos a centrar nuestra atención en realmente quiénes somos. Somos seres de energía.
que jugamos un rol que nos ha correspondido de acuerdo a cada situación. Si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres niña, ¿sí? Entonces recuerden, miremos, tengo que reconocer mi realidad espiritual, ¿sí? Tengo que recordarme de lo que soy y quién soy. Tengo que identificarme con ese ser eterno que va y es fácil observarme como soy. ¿Eso qué implica? Que si en algún momento, ok, porque a todos nos va a tocar atravesar esta escena de la muerte, pues es maravilloso. Sencillamente no voy a morir, voy a cambiar de rol, ¿sí? Entonces, para esto es importante también empezar a trabajar el silencio, porque en el silencio yo también me puedo enfocar y puedo escuchar que hay en mi voz interior. Y cuando yo logro entrar en el silencio, voy a empezar a superar, a entender. Y el punto 7 es también entender que hay tipos de miedos, ¿no? Entonces hay miedos, entre comillas, dañinos, porque son autoagresores a cada uno de nosotros. Pero hay miedos también positivos, ¿no? Por ejemplo, cuando le vamos a pedir un aumento de sueldo al jefe, uy, como que qué susto que me irá a decir, pero si no afrontamos este miedo, pues nos quedamos sin que nos aumenten el sueldo. Entonces el miedo también es bueno, solo que yo tengo que sacarle el mejor partido. Recuerden, el peor miedo de todos es tener miedo. Es la semilla de todos los miedos. Es el miedo a morir. Y la raíz de todos los miedos es ese. Entonces empecemos a trabajarla. Y ahí pues hago un paréntesis para invitarlos a que se conecten con nosotros en los diferentes espacios de meditación, a que se preparen y tomen su curso de meditación Raya Yoga. Bueno, vamos a seguir porque ya el tiempo se acorta y vamos a continuar con los secretos específicos para superar el miedo. Entonces, recuerden, tengo que reconocerme quién soy ese ser espiritual. Primero, reconocer que tengo miedo es lo principal para poder trabajarlo. Cuando conozco al enemigo, sé cómo trabajarlo. Otra cosita que deben hacer, por favor, listen sus miedos, a qué le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo al médico, a ir al médico, ¿sí? Lístenlos para saber a quién se van a enfrentar. Reconózcanlo y de ahí tienen que tener coraje y el coraje se tiene conociendo al enemigo, conociendo a tu contendor. Entonces, anótalos y con eso los vas a empezar a trabajar y vas a empezar a definir muy lentamente porque son cosas que están en el subconsciente para empezar a trabajarlos. Cuando yo los visualizo, es muy fácil porque me puedo exponer a él, pero no para autoagredirme, sino para empezar a sanarlo, para empezar a disolverlo. Como que a través de la meditación ustedes pueden empezar a establecer un diálogo interno y poder a comprender qué es lo que pasa. Luego, uno de los tips que ustedes se tienen que llevar de esta pequeña charlita que estamos trabajando es que el secreto más importante para trabajar los miedos es confrontarlos. Reconózcanlos, mírenlos, transfórmenlos con determinación, ¿sí? De lo contrario, seguiremos siendo presas del miedo. Entonces, pues muy lindo haber podido compartir con ustedes este espacio. Recuerden que si ustedes quieren compartir con nosotros este y otros espacios más, pueden entrar a nuestra página www.becacolombia.org. El eslogan que Brahma Kumaris trabaja y cada uno de los estudiantes que estamos en la escuela es: cuando yo cambio, el mundo cambia. El mensaje que les quiero dejar el día de hoy, esta vida es maravillosa, entonces vale la pena vivir sin miedos, vale la pena afrontar los miedos. Y para eso, pues bueno, ya tienes una valiosa herramienta que es esta escuela de meditación donde puedes empezar a trabajar meditación, Raya Yoga, hacer rey de tus sentimientos, de tus pensamientos, de las emociones. Si ustedes desean obtener más información, esta sede pueden comunicarse a través del correo electrónico bogotá.ciudadkeni
kennedy@co.brahmakumaris.org o los teléfonos que aparecen en pantalla. Lindo nuevamente haber podido compartir con ustedes. Esto realmente es un suspiro y es algo que tenemos que seguir y seguir trabajando. Ahora vamos a hacer un ejercicio de meditación para que tomemos un poco de energía, para que recarguemos nuestra batería. Entonces vamos a colocar un poquito de música. Los invito a que se relajen profundamente. Otro de los tips para vencer el miedo es la respiración, ¿no? Entonces, ser conscientes. Y el ser consciente me invita a respirar, a ser consciente de ese oxígeno que entra a mi cuerpo, que oxigena todas las células y que libera todas las tensiones. Entonces, vamos a respirar profundamente. Retengo y exhalo. Y cuando exhalo, suelto todas esas tensiones, todos esos tal vez malos momentos que tuvimos durante el día. Les voy a pedir que se visualicen en su lugar preferido. Puede ser una playa, puede ser un río. Escúchenlo sencillamente. Escuchen esas olas del mar. Siéntanse como un niño pequeñito. Como un niño pequeñito frente a ese grandioso mar. Pero ese mar es un gran océano. Es un gran océano que solo quiere cuidarte, protegerte. Cada vez que las olas te toquen, ese gran océano te está cubriendo todo tu ser de amor. Ese océano quiere jugar contigo. Ese océano está dispuesto a llenar tu vida de paz. No le tengas miedo. Juega con él. Visualiza su inmensidad. Todo el poder maravilloso que tiene ese océano está puesto a tu servicio. Al jugar con él vas a sentir toda la paz y la armonía que él te trae. Te hace feliz, te hace completamente feliz, alegre, dulce, encantador. Y te va a aliviar todas las angustias las vas a dejar ahí, en ese océano, en ese río. No te pertenecen. Recuerda que son parte del juego. Y al estar ahí en ese grandioso mar, vas a salir limpio, feliz, dispuesto a jugar el juego maravilloso de la vida. Respira profundamente y haz conciencia del aquí y el ahora. Y date un abrazo a ti mismo por tener la valentía de estar aquí, de enfrentar el miedo. Agradecerte a ti mismo por haber compartido este espacio. Y permite que otros también lo puedan compartir. Te deseo una feliz tarde y te invito a conquistar tus propios miedos.